Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Sandro Rossi, pero dentro de estos muros no me llaman padre. Me dicen el investigador, aunque ese título suena demasiado limpio para lo que hago. No paso mis días entre Biblias y sermones. Mi trabajo es otro. Soy parte de una división secreta del Vaticano, una que no aparece en los documentos oficiales. Nos llaman Departamento de Contención de Fenómenos Anómalos, pero entre nosotros lo simplificamos a la oficina. Nuestra labor no es rezar por almas perdidas, sino enfrentar lo que la Iglesia no puede admitir en público. Demonios, posesiones, objetos malditos y cosas peores, esas que no tienen nombre, porque sé que muchos a lo mejor hasta se puedan burlar de lo que les cuento, pero todo eso sí existe. Bien oculto, pero existe, aunque no en montones. Lo que les voy a contar ocurrió hace unos cuantos años, en los años 70. Quizá no recuerde todo tal cual, pero sí lo que, desafortunadamente, recuerdo bien. Fue el demonio que enfrenté aquel día. Esa mañana, mientras repasaba un informe sobre un caso en Sicilia, un niño que hablaba en arameo muerto hacía 2000 años, llamaron a mi puerta. Era el hermano Mateo, uno de los pocos que sabía dónde encontrarme. «El cardenal D'Amato te espera», dijo con esa voz que siempre parece contener un secreto. No era una invitación, era una orden. El despacho de D'Amato olía a cera vieja y miedo disimulado. Las paredes estaban forradas con estanterías de expedientes, algunos tan antiguos que el cuero se deshacía al tacto. El cardenal no me ofreció asiento. En su lugar, deslizó hacia mí una carpeta manila cerrada con un sello de cera roja. El símbolo grabado era el nuestro, una cruz invertida dentro de un círculo. «Caso urgente», dijo. Paltinish. Abrí la carpeta. Las primeras fotos mostraban un pueblo cubierto de nieve, casas de madera con techos inclinados, típicos de la región. Pero las siguientes, Dios mío, cuerpos, hombres, mujeres, todos con la misma marca, la piel cortada en patrones geométricos, como si alguien hubiera tallado símbolos en su carne. No eran heridas aleatorias, formaban algo, una especie de lenguaje. Reconocí algunos trazos, dacios, tracios, pero otros no coincidían con nada que hubiera visto antes. «El padre Andrei Petran desapareció hace una semana», explicó D'Amato. «Fue enviado a investigar rumores de brujería en Poltinish. Lo último que envió fue esto». Me pasó una hoja arrancada de un cuaderno. La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito bajo pánico. «No es una bruja. Es algo más viejo. Sangra negro. Los árboles susurran su nombre». D'Amato encendió un cigarrillo. El humo se enroscó entre nosotros como un espectro. «El régimen de Ceausescu tiene la zona militarizada. Oficialmente, dicen que es por ejercicios de seguridad, pero nuestros contactos en Bucarest sospechan que la Securitate está detrás de esto». «¿La policía secreta?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Experimentaron con control mental en los años 50. Drogaron prisioneros, los expusieron a rituales folclóricos, quién sabe qué más. Pero esto…» Golpeó una foto donde se veía una víctima con los ojos extraídos, las órbitas vacías llenas de esos símbolos. «Esto no es obra humana». No era la primera vez que el gobierno comunista servía de tapadera para algo peor. En 1968, en Praga, habíamos encontrado un laboratorio donde intentaban replicar posesiones demoníacas con electroshocks. Los resultados fueron grotescos. «Hay más», continuó D'Amato.
Sacó una bolsa de plástico que contenía un trozo de tela manchada de un líquido oscuro, casi negro. Encontramos esto cerca del último cadáver. No es sangre, o al menos no solo sangre. La olí. Un olor metálico, sí, pero también algo como carne podrida mezclada con hierbas quemadas. Reconocí ese aroma. Lo había olido antes, en un exorcismo en Nápoles, cuando el demonio habló a través de una niña de 8 años. «¿Quieren que vaya?», dije, más afirmando que preguntando. D'Amato asintió. «Toma el vuelo a Bucarest mañana. Allí te esperará Ion Munteanu, un monje ortodoxo. Él te llevará al pueblo. Oficialmente vas a investigar desapariciones. Extraoficialmente. A contener lo que sea que estén despertando». Me entregó un maletín negro, más pesado de lo habitual. Dentro, junto a los crucifijos y el agua bendita, había algo nuevo. Un frasco de vidrio con un líquido turbio. «Agua del pozo de Lourdes, mezclada con plata coloidal», explicó, «para cosas que no responden a lo usual». Salí del Vaticano con la carpeta bajo el brazo y esa sensación en el estómago que solo aparece cuando sabes que estás por enfrentar algo que no debería existir. En el taxi de regreso a mi apartamento, repasé mentalmente otros casos. La monja de Toledo que escupía clavos, el espejo en Varsovia que mostraba a las personas cómo morirían, y ahora esto, una bruja que quizá ni siquiera era humana, en un país donde el gobierno podía hacerte desaparecer por mirar mal a un oficial. Mañana volaría a Rumania, pero algo me decía que, esta vez, no regresaría tan fácilmente. Paltinish no aparecía en todos los mapas. Llegar fue una travesía. Desde Bucarest tomé un tren hasta Sibiu, y de ahí, un vehículo de la iglesia ortodoxa me llevó por caminos cada vez más descompuestos, hasta que las ruedas parecían rechinar de frío y barro. El monje Ion Munteanu conducía sin hablar, con las manos rígidas sobre el volante y los ojos clavados en la carretera, como si mirarla menos de lo necesario pudiera atraer algo. No supe si era por respeto, miedo o resignación. «Ya casi llegamos», murmuró al fin, mientras la camioneta empezaba a adentrarse en un bosque cerrado, húmedo, cuya neblina parecía no tocar el suelo, sino flotar apenas encima. Cuando por fin emergimos de entre los árboles, lo vimos. Poltinish. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas de madera envejecida, techos afilados como cuchillas, gallineros vacíos. Ningún niño jugaba, nadie reía, ni un perro ladraba. El monje me señaló el cementerio antes de detenerse. «Empiece ahí, si quiere entender por qué nadie sale después del atardecer». Bajé del vehículo con la maleta negra en una mano y la cruz de plata al cuello. Apenas di 3 pasos, lo noté. El aire estaba espeso, cargado de una humedad que parecía entrar por los poros y quedarse bajo la piel. El cementerio, al borde del pueblo, parecía haber sido maltratado por siglos de abandono. La niebla lo cubría casi por completo, pero a medida que me adentraba, noté las cruces. Muchas estaban rotas, partidas a la mitad, y otras simplemente habían desaparecido. No era vandalismo. Algunas parecían quemadas desde adentro, como si algo las hubiera corroído por dentro. Me detuve frente a una tumba antigua, sin nombre visible, cubierta por líquenes y raíces secas. Era reciente la tierra. Removida. No fresca, pero sí perturbada. Me incliné y vi marcas, no de herramientas, sino de uñas, profundas, desesperadas. «Ahí estaba enterrada Viorica», dijo una voz a mi espalda. Era un anciano, delgado como un alambre, con ojos opacos y manos deformadas por la artritis. Pero eso fue en 1693. La enterramos otra vez en 1743. Luego en 1793. Y así. «¿Cómo sabe eso?», pregunté, aunque la respuesta ya temblaba dentro de mí. El anciano me extendió un libro forrado en cuero ennegrecido. «Mi abuelo lo heredó del suyo. Son los registros de nuestra iglesia.
desde 1700 hasta ahora. Mire por usted mismo. Las páginas crujían como huesos viejos. Allí estaban fechas, nombres, descripciones escuetas pero consistentes. Cada 50 años, como el tic de un reloj macabro, muertes, siempre mujeres jóvenes, algunas desaparecidas sin rastro, otras encontradas desangradas con la piel tallada en símbolos. En 1723, el registro era más detallado. El entonces párroco anotó algo más. El mal regresa. Su nombre es Viorica. Viste carne ajena, ojos negros, voz que no resuena pero corta, el bosque susurra y obedece. ¿Quién fue ella?, pregunté. Una partera, una bruja. Dicen que ayudaba a las mujeres a parir sin dolor y a otras a no parir nunca. Algunos juran que rejuvenecía tras cada ritual. Los viejos del lugar la comparan con Bathory. Elizabeth Bathory. Sí, pero Viorica no se bañaba en sangre. La bebía. Despacio. Guardé silencio un momento. No por duda, sino por la contundencia de lo que implicaba. Esto no era solo folclore. Era una serie de crímenes rituales con patrones demasiado precisos, y el anciano, como si leyera mis pensamientos, dijo: «Ella no solo regresa, busca algo. Siempre lo ha buscado. Alguien. No sabemos qué, pero cada vez que aparece, los símbolos cambian. Como si intentara escribir algo más grande». Le pedí que me mostrara dónde vivía. Me llevó por un sendero trasero hasta una colina con vista al bosque. Allí, entre ramas torcidas y piedras húmedas, había una estructura apenas sostenida por la gravedad. Una cabaña antigua, sin ventanas, con la puerta colgando de un solo clavo. Al acercarme, el olor me golpeó antes de entrar. Podredumbre, hierbas secas y algo más, ozono, como cuando va a caer un rayo. Dentro, el tiempo parecía haberse enredado. Había objetos que no podían estar juntos en el mismo siglo. Un frasco de penicilina sobre una mesa de roble del siglo XVIII, una radio rota con restos de cera negra encima, un espejo cubierto por un paño que no me atreví a descubrir, y símbolos, en las paredes, en el techo, tallados incluso en el suelo. Algunos coincidían con los de las fotos del expediente. «No son runas ni letras», murmuré. «Son instrucciones». «¿Para quién?», preguntó el anciano encogiéndose de hombros. «No lo sé aún, pero están escritas para que alguien las entienda, no para asustar». Pasé la noche en la vieja rectoría del pueblo. A medianoche, escuché los árboles. No el viento. Los árboles. Era como si cada uno tuviera garganta. Susurros inentendibles, pero que lograban alterar el corazón. Uno entre todos dijo algo que me heló. «Sandro», o al menos dentro de mis sentidos que suelen traicionarme, eso parecieron escuchar. A la mañana siguiente, Ion Munteanu volvió a buscarme. Había encontrado otra víctima. Esta vez, una joven, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba intacto, como si hubiera muerto dormida, pero el resto de su cuerpo era un mapa macabro. Las mismas marcas, los mismos símbolos, esta vez acompañados de otros nuevos, no tallados, tatuados, como si alguien los hubiera escrito desde dentro. Y entonces supe que Viorica no solo regresaba, se estaba adaptando. Pasaron 2 días desde que vi el cuerpo de la joven. En Paltinish no se hablaba de la muerte, ni siquiera en voz baja. La gente evitaba mis ojos y apretaba los labios cuando pasaba. El monje Ion me llevaba cada mañana a distintos puntos del pueblo, intentando que recogiera indicios, aunque en realidad todo parecía cada vez más quieto. Demasiado. Como si todos supieran que algo se avecinaba, pero prefirieran no nombrarlo para que no se hiciera real. Esa tarde me llevó a su casa, una construcción modesta, más cálida que el resto. Me ofreció té negro con un poco de miel. Lo acepté. Hacía frío incluso bajo techo, y las paredes crujían como si el viento las empujara desde dentro. Fue ahí donde conocí a Ana, su sobrina. Tenía unos 19 años,
piel pálida y ojos castaños que evitaban fijarse en nada por demasiado tiempo. Me dio la mano sin decir palabra, apenas un gesto de cabeza. Me impresionó el vacío detrás de su sonrisa, una ausencia que no podía explicarse con simple timidez. Ion me explicó que sus padres habían muerto hacía unos años, y que ella había llegado desde un pueblo cercano. Desde entonces vivía con él, ayudándolo con la iglesia local. Ana es buena, me dijo con un tono que buscaba convencerme, pero que más bien parecía buscar convencerse a sí mismo. Esa noche me hospedé en una habitación que el monje me había preparado en su casa. Dormí poco. Algo me incomodaba, una presión leve en el pecho que no me dejaba descansar del todo. A eso de las 3 de la madrugada escuché pasos. Pensé que era Ion. Me puse de pie, tomé mi crucifijo y abrí la puerta con cuidado. No era el monje, era Ana. Estaba parada en el pasillo, de espaldas a mí. Su cabello estaba suelto y, aunque no se movía, murmuraba algo. Un sonido repetitivo, antiguo, seco. No era rumano, no era latín. Reconocí un par de fonemas similares al idioma que el niño de Sicilia había pronunciado antes de morir. Me acerqué despacio, llamando su nombre. No respondió. Me puse frente a ella. Sus ojos no eran los mismos, no eran marrones, eran negros, como aceite, y no tenían reflejo. Me congelé. De pronto, sus labios dejaron de moverse. Me miró directo a los ojos y dijo con una voz que no era la suya, una voz doble, femenina y grave al mismo tiempo. «Sandro». Retrocedí un paso. Ella no se movió. «¿Ana?» Intenté. Ella inclinó la cabeza, como un pájaro que examina algo curioso. Luego levantó una mano lentamente y señaló hacia el fondo del pasillo, donde había una ventana abierta. Afuera, el bosque. Nada más. «Viorica no fue quemada», dijo. «Fue alimentada». Luego colapsó. Ion salió corriendo de su habitación. Me encontró de pie junto a ella, que yacía en el suelo, temblando, empapada en sudor. «No está poseída», le dije. «Esto es otra cosa, más lento, más profundo». Ion la llevó a su cama. Me miró, serio, por primera vez con miedo real. «Esto ya ha pasado antes», confesó, «pero nadie lo ha querido nombrar». La mañana siguiente, Ana no recordaba nada. Dijo haber soñado con el bosque, con una mujer sin rostro que caminaba en la nieve, dejando huellas de sangre. Intenté interrogarla con cuidado, pero cada vez que le preguntaba sobre lo que dijo en la noche, sentía cómo se cerraba como una trampa. No mentía, simplemente no sabía. Pasé el día revisando los registros del pueblo, buscando referencias a sueños o cambios de personalidad. En los documentos del siglo XVIII encontré una descripción escalofriante. Una joven llamada Ilinka, que vivía con un sacerdote, comenzó a hablar idiomas antiguos y caminaba dormida hacia el cementerio. La llamaban la huésped. Murió a los 20 años, con la piel completamente negra por dentro, según escribió el médico del pueblo. El patrón era idéntico. Ana no estaba poseída en el sentido tradicional. Viorica no la controlaba como un demonio clásico. La estaba transformando. Desde adentro, como un parásito que reescribía lentamente el alma de su anfitrión. Esa noche me senté frente a su puerta. No podía permitir que volviera a caminar sola por la casa. Crucé los brazos, apoyé la espalda contra la pared y esperé. Poco después de la medianoche, escuché un leve crujido. La puerta se abrió. Ana salió, esta vez con los ojos completamente en blanco. No me vio. Caminó hacia el pasillo y bajó las escaleras. La seguí. Se dirigió hacia la cocina. Tomó un cuchillo. No hizo nada con él. Simplemente lo sostuvo entre las manos como si estuviera reconociéndolo. Luego empezó a hablar de nuevo. Pero esta vez respondía a alguien, como si estuviera en una conversación. «No, aún no. No es tiempo. Falta uno más. El que carga la llave. El extranjero.
Me acerqué con cuidado. Entonces se giró de golpe, me vio, y por primera vez su rostro se transformó. No era de ella. No del todo. Sus facciones se tensaron, su mandíbula se alargó apenas. Sus labios pronunciaron mi nombre. Sandro, pero esta vez con un odio visceral. Saltó sobre mí sin aviso. Logré detener su brazo armado, pero la fuerza que ejercía no era humana. Me empujó contra la pared y gruñó, no como un animal, sino como si algo en su interior vibrara con furia. La contuve, usando todo lo que tenía, pero no pude evitar sentir como su otra voz, la de Viorica, susurraba cerca de mi oído. Tú también has sido marcado. En ese momento, algo cambió. Ana se detuvo. Su cuerpo se tensó, convulsionó y luego cayó de rodillas. Gritó como si alguien estuviera arrancándole el alma y huyó por la puerta trasera. Corrí tras ella, pero ya había desaparecido entre los árboles. Me adentré en el bosque durante varios minutos llamando su nombre, pero solo obtuve de respuesta el sonido de los árboles, susurrando. Regresé con las manos vacías. Ion me esperaba en la puerta, pálido. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Lo miré. Ya no es del todo ella, y no creo que Viorica esté regresando. Creo que nunca se fue. Ana apareció al amanecer, cubierta de tierra, con las manos heridas y el vestido rasgado. Un pastor la vio arrastrarse desde el borde del bosque, sin dirección, tropezando como si el suelo mismo rechazara cada paso. Cuando llegamos por ella, estaba desvanecida, con la piel ardiente por la fiebre y los labios partidos por el frío. No habló, no lloró, solo respiraba, apenas. La llevamos de vuelta a la rectoría. La recostamos en una habitación pequeña, donde Ion había colocado agua bendita bajo la cama y colgado crucifijos en cada esquina. No parecía tener efecto alguno. Ana dormía, pero no con la paz de los sanos, sino con la tensión de quien lucha por no hundirse. Se retorcía a ratos, murmuraba, reía, lloraba. En un mismo minuto podía maldecir en un idioma extinto y luego pedir ayuda como una niña perdida. Me quedé junto a ella toda la noche. Anotaba cada palabra, cada gesto. No me permití cerrar los ojos. A las 3:16 exactas, Ana dejó de moverse. Su respiración se hizo profunda. Un silencio denso se apoderó de la habitación, como si el aire contuviera la respiración también. Entonces, sin abrir los ojos, habló. Te cansas por gusto, Sandro. Ella ya no puede oírte. La voz era distinta, más grave, con una cadencia antigua, como si cada palabra arrastrara consigo siglos de tierra húmeda. Viorica. No fue ese mi primer nombre, pero sí el más popular. Suena bien en la boca de los aldeanos, ¿no crees? Me incliné apenas, sin acercarme demasiado. El cuerpo seguía inmóvil, pero la voz no venía de los labios, sino de algo más profundo, más impuro. ¿Qué eres? ¿De verdad te interesa saber? Rió con una dulzura burlona. Me sorprende. Muchos de ustedes solo quieren mandarnos de regreso. Exorcizar, sellar, quemar. Tú pareces curioso. ¿Eres un demonio? ¿Demonio? Qué palabra tan católica, tan limitada. No, padre, soy más vieja que esa idea. Más vieja que tu cruz, que tu idioma, que tu Dios. No me escondo en el infierno. Yo vine antes de que el fuego tuviera nombre. Tomé mi crucifijo y lo puse sobre su frente. No reaccionó. Entonces, ¿qué haces aquí? Lo mismo que hacen los árboles, sobrevivir, extenderme, aprender. Tú crees que el alma es algo fijo, no lo es. Es tierra fértil. Solo hay que sembrar en ella. Con paciencia. ¿Por qué, Ana? Porque estaba sola. Porque tenía espacio adentro. Porque la vida la hizo hueca. Y yo sé llenar huecos. Además, añadió con un tono casi orgulloso, ya la había usado antes. Su carne me recuerda. Me estremecí. Lo que más me inquietaba no era la amenaza, sino la calma. ¿Qué quieres de ella?
No de ella, padrecito, de ti. Te ofreceré lo mismo que ofrezco a todos los que valen la pena. Un trato. No me interesa ningún pacto. Te interesa. Tal vez no hoy, pero te interesa. Mira lo que has visto, lo que sabes. Tu iglesia oculta más de lo que predica. Tú mismo lo haces. ¿Cuánto te costó tu fe? ¿Cuánta sangre has vertido con la excusa del deber? Callé. Yo no miento, Sandro. No necesito hacerlo. Te hablo con la verdad cruda. Dices luchar por la luz, pero vives en las sombras. Yo no ofrezco salvación. Ofrezco claridad, saber, comprender lo que realmente hay más allá de la carne. Los símbolos que viste no son hechizos. Son fórmulas, arquitectura de lo invisible. No me interesa tu poder. Entonces al menos escúchame. Ana se va a ir. En unos días ya no quedará nada de ella. Su conciencia se disolverá como humo. Pero si cooperas, si me ayudas, puedo conservarla. Puedes hablar con ella, cuidarla, compartir el cuerpo. Por ahora. ¿Quieres que te deje quedarte? Quiero que aceptes que ya estoy aquí. La habitación se volvió más oscura, aunque ninguna luz se apagó. Te lo diré una vez, dije, alzando el crucifijo con fuerza. No voy a ser parte de esto. Tarde, lo eres, desde que entraste a este pueblo, desde que tocaste el libro, desde que viste los símbolos y sentiste curiosidad. La curiosidad siempre es el primer mordisco. Me acerqué al oído de Ana. Vete, susurré. No tienes lugar aquí. El cuerpo se estremeció. Los ojos se abrieron un segundo. Unos ojos negros sin pupilas. Y luego, cerrados otra vez. Pasó una hora sin que hablara más. Al amanecer Ana despertó. Sudaba. Su voz era suave, cansada. ¿Dónde estoy? Estás en casa, le dije. Se incorporó lentamente. Me miró con sus ojos verdaderos y vi en ellos un terror sincero. Padre, ¿he hecho algo? No, mentí. ¿Dormías? Ella tragó saliva, temblando. Luego dijo, si me duermo otra vez, no voy a despertar siendo yo. Pasaron semanas, tal vez un mes. Perdí la cuenta en algún punto entre las horas en vela, los rezos sin respuesta y los días en que Ana desaparecía dentro de sí misma. Viorica ya no se escondía. Usaba su cuerpo con soltura, como quien se pone una prenda antigua que aún conserva el olor familiar. Caminaba por la casa como si le perteneciera. A veces, cuando creía que yo dormía, se miraba al espejo por horas, no para admirarse, sino para recordar. Recitar nombres en lenguas muertas, reír con suavidad, decir frases como «aún no está del todo completo» o «él no recordará esta parte». Y sin embargo, Ana seguía allí, pequeña, frágil, flotando dentro de su propio cuerpo como una hoja atrapada en un remolino. De vez en cuando emergía, llorando, temblando. En una de esas breves claridades se aferró a mis manos. «Padre, no me dejes ser esto». Su voz era un hilo, pero estaba viva. Si me mata, aún puede ser conmigo, no con ella. No supe qué decir. Le acaricié la frente. Tenía fiebre, pero su mirada era clara. Me entregó su rosario, una cruz de madera gastada, sin dorado, sin ornamentos. Me pidió que la llevara al cementerio. Y lo hice. Esa noche, con la neblina cubriendo el camino como una sábana. La cargué en brazos hasta la parte más alta del camposanto, donde las cruces estaban rotas y el mármol se deshacía. La recosté sobre una tumba sin nombre, entre ramas secas. Le puse el rosario en las manos. «No quiero que me recen», dijo Ana. «Solo que no me recuerden como esto». La observé dormir. Su rostro era tranquilo, casi infantil. Me quedé sentado a su lado, esperando que la última transición no ocurriera, que tal vez, por una vez, el mal se rindiera, que Dios, silencioso como siempre, hiciera algo. Pero sabía que no sería así. Saqué el cuchillo de plata que me habían entregado en Nápoles, uno que solo debía usarse en casos perdidos, no para purificar, para terminar. Me arrodillé junto a ella. Respiré hondo.
Cerré los ojos, comencé una oración. Entonces, sus dedos se cerraron con fuerza sobre el rosario. La voz que salió de su boca no era la de Ana. Llegaste tarde, padre, pero gracias por el paseo. Me paralicé, no por miedo, por la certeza. Ana ya no estaba. Lo supe con esa misma claridad con la que uno sabe que un cuerpo ha muerto, aunque siga tibio. Viorica se incorporó con calma. Me miró como si fuéramos viejos conocidos. Fue un lindo gesto, ¿sabes? Traerla aquí. Muy humano, muy dulce. Pero inútil. Se puso de pie. La túnica de Ana colgaba suelta, ya sin inocencia, sin temblor. Sus ojos no eran oscuros, eran vacíos. No hice nada, no pude. Ella caminó hacia la salida del cementerio con pasos suaves. La niebla la envolvía poco a poco. Antes de desaparecer, giró el rostro hacia mí. Dile a Roma que el reloj ya no importa. Estoy despierta. Y aprendí a esperar. Y se fue. Volví a la Santa Sede 3 días después, con el rostro cansado y el informe más breve de mi vida. Lo entregué en silencio. No me interrogaron. No lo necesitaban. Ya sabían. Al mes, llegó una orden firmada con tinta negra y sin rúbrica. Protocolo Ezequiel 3 activado. Preservación no autorizada. Eso solo significaba una cosa: erradicación total. Un escuadrón fue enviado desde Roma. No sacerdotes, no teólogos, guerreros, ex-soldados, exorcistas rotos, hombres sin fe que no buscaban redención, solo apagar incendios con gasolina. No preguntaron por Ana, ni siquiera por Viorica. Para ellos, todo el pueblo era ya un riesgo. Nunca volví a Paltinish. Desde entonces he visto cómo desaparecen informes, cómo se borran archivos. Nadie quiere hablar de Ana, de la entidad, de lo que hicimos o dejamos de hacer. Pero yo la recuerdo, no como huésped, no como víctima. La recuerdo sentada en ese banco de madera, tomando té, leyendo un libro. La recuerdo resistiendo, rogando, y al final, pidiéndome que terminara con todo. Fallé, y hay noches en que, al cerrar los ojos, escucho su voz en la oscuridad. Pero ya no me pide ayuda. Solo me da las gracias, por llevarla hasta el lugar donde todo comenzó, por haber abierto la puerta,